Hola, buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar hablando de la primera ley de Newton y un poco de la segunda ley de Newton. De eso, las cifras. Y bueno, que tiene mucha relación con las preguntas que le hacen. Les ayudarán un poco, les serán herramientas para resolver sus ejercicios. Eh, bueno, entonces voy a compartir aquí. Voy a compartir ahí con las diapositivas que traen. Me confirma Juan si logra verla. Sí, señor, ahí se logra ver. Vale, vale. Entonces, bueno, en física mecánica tenemos algo que se llama la dinámica, ¿no? Tenemos algo que es la cinemática y tenemos la dinámica. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero no tiene en cuenta las fuerzas que lo causan, mientras que la dinámica tiene en cuenta las fuerzas que lo causan. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué causan los movimientos? La fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte lo que nos encargamos es de estudiar la fuerza. Y en eso exactamente está la primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. De manera general, primera ley de Newton lo que nos habla es de la ley de la inercia o de la tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado de movimiento a menos que alguien les aplique una fuerza. Ejemplo, si nosotros tenemos este celular aquí, él está quietecito, digamos, en una mesa, él va a quedarse quietecito en una mesa. Si le aplicamos una fuerza, pues ya él va a empezar a moverse. Entonces, la tendencia de él estar quieto, a permanecer en su estado de movimiento, a menos que le apliquemos una fuerza. Esa es la primera ley de Newton, que también le llamamos ley de equilibrio. Es decir, para que él esté quieto, tanto las fuerzas que lo hagan hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, la suma de esas fuerzas es igual a cero. Entonces, la fuerza que va hacia la derecha y la fuerza que va hacia la izquierda son iguales. La fuerza que va hacia allá y la fuerza que va hacia acá son iguales. La fuerza que va hacia arriba y la fuerza que va hacia abajo son iguales. Si el cuerpo, por ejemplo, permaneciera a velocidad constante, digamos en el vacío, ¿verdad? Él va a velocidad constante, él va a permanecer a velocidad constante, a menos que lo detengamos o le apliquemos una fuerza extra. Entonces, eso digamos que es la ley de la inercia, permanecer en su estado de movimiento a menos que se aplique una fuerza. Nosotros lo vivimos y lo experimentamos cuando vamos, por ejemplo, en un carro, en un bus. Nosotros vamos, digamos, hacia adelante, ¿verdad? El bus o el carro va a 60 kilómetros por hora. Uno va a 60 kilómetros por hora. Aunque uno vea a un pasajero de al lado que va quieto, pero un observador externo sí lo ve que uno lleva una velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el carro voltea hacia un lado, aunque él voltea hacia un lado, la tendencia de nuestro cuerpo es a seguir el estado de movimiento que lleva. Si vamos hacia adelante y volteamos, digamos, hacia la izquierda, nosotros vamos a querer seguir hacia adelante y es por eso que nosotros vemos que el carro voltea hacia un lado y nosotros sentimos que vamos hacia el otro lado. Ahí experimentamos nosotros la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. ¿Me di a entender, Juan? Sí, señor, eso es Juan, ¿me como que escuchas? lo que está quieto, pues permanece quieto, ¿no? Sí, sería cuando un cuerpo está en reposo, permanece en reposo a menos que aplique una fuerza. De acuerdo. Esta es la ley, la primera ley de inercia. ¿Sí? Pero bueno, antes de hablar de eso, resulta que Newton también tiene algo que se llama, bueno, se llama ley gravitacional, que a veces le llaman ley cero. Como son tres leyes, ley uno, ley 2, ley 3, algo, otra ley podría ser la ley cero o la ley cuarta, ¿de acuerdo? A veces le dicen ley cuarta o ley cero, que no es más que la ley de la ley de la atracción gravitacional. Entonces, aquí les hago una definición de la dinámica. Se estudia el movimiento del cuerpo considerando las partículas puntuales sin tener en cuenta las causas. Eso es lo de la cinemática. Ahora en la dinámica se tienen en cuenta las causas que lo generan.
Entonces, bueno, aquí les muestro, por ejemplo, estas fuerzas, por ejemplo, de atracción, que lo explica la ley de gravitación de Newton. Es, por ejemplo, nos explica el por qué nuestro sistema solar, digamos, permanecen los planetas en la posición que están, ¿verdad? Si no existieran estas fuerzas que hicieran que esos planetas se atrayeran, seguramente nuestro planeta pues se estuviera alejando del Sol. Si nos estuviésemos alejando del Sol, pues nos estaríamos enfriando y probablemente ya nos estuviésemos extinguiendo. Entonces, bueno, es algo importante para el ser humano. Y aquí está, digamos, la ecuación de lo que les menciono, que es la ley de gravitación universal. Y ahorita les voy a hablar acerca de la primera ley de Newton, sino que quería mencionarles esto un minutico. La ecuación de la fuerza de atracción, esa fuerza depende de la constante gravitacional G, de la masa de un cuerpo, la masa del otro cuerpo. Esa es la fuerza de atracción entre dos masas, ¿sí? La masa de uno por la masa del otro entre la distancia de separación de ellos al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros aplicando esta fórmula hallaríamos la fuerza con la que ellos se atraen, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, y el valor de G, de este valor de G, es 6,673 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre el kilogramo cuadrado. Para que lo tengan ahí de referente, que existe también la ley de gravitación universal de Newton, que tiene esta fórmula que nos podría explicar el por qué nuestro sistema, digamos, solar permanece, entre otros fenómenos que se podrían explicar con esta ley. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando acerca de las leyes de Newton, como lo habíamos mencionado, leyes de Newton está relacionado con lo de la dinámica, porque la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas que lo originan, es decir, la fuerza. Y muchas veces cuando hablamos de fuerza también hablamos de inercia, de masa, bueno, y fuerza. Aquí nos lo dice, ¿no? La inercia es una propiedad de las cosas de resistirse u oponerse a cambiar su estado natural de movimiento, lo que habíamos dicho, la tendencia del cuerpo a permanecer en su estado de movimiento. Si él está quieto, va a querer estar quieto, pero si está en movimiento constante, va a querer permanecer en su movimiento constante. Ahora, masa es la medida de la inercia, es decir, algo que tenga mayor resistencia a oponerse a un movimiento, quiere decir que tiene mayor masa. La fuerza, magnitud vectorial que modifica el estado natural de movimiento de los cuerpos. Entonces, cuando nos pregunte qué es la fuerza, es una magnitud vectorial, ¿sí? Es un vector que modifica el estado natural del movimiento de los cuerpos. Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora, existen otros tipos de fuerzas que se verán en estas unidades. Peso, fricción, tensión en una cuerda y la normal. No sé si recuerda, Juan, esto lo mencionaron en la web conferencia. ¿Me confirmas o no lo tienes presente? Si no lo tienes presente, pues aprovecho pues para hablarlo también. ¿Me confirmas, Juan? No, no, no lo tengo presente, profe. Vale, perfecto. Entonces, dame un segundito, Juan. Lo que pasa es que con los brackets me está maltratando mucho aquí la boca. Dame un segundito, ya vuelvo. Dame menos de 30 segundos. Ya volví, Juan. Entonces, te sigo presentando. Acá, voy acá. Bueno, entonces, cuando hablamos de las fuerzas, tenemos una que se llama, por ejemplo, fuerza normal, otra que se llama fuerza de fricción, otra que se llama el peso, otra que se llama la tensión. Entonces, aquí, la normal, voy a tratar de... Yo me pregunto si tú ves el mouse cuando yo lo estoy moviendo aquí, Juan. Me pregunto si eso se ve o tengo que darle acá al apuntador. Hola, Juan. ¿Me Sí, ahí se escuchas? ve, ahí se ve, ahí se ve. Vale, vale. Vale, entonces fíjate que aquí tenemos digamos, este objeto, digamos que es una madera
que está sobre una mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese objeto tiene una masa, ¿verdad? Y al tener una masa tiene un peso que va hacia abajo. Siempre vamos a dibujar el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Siempre vamos a dibujar hacia el centro de la Tierra. Ahora, en el caso, voy a tratar de utilizar un apuntador. Ahora, en el caso de que tengamos un plano inclinado, ¿verdad? El peso también va a ser hacia abajo. Independientemente que sea un plano inclinado, el peso de ese cuerpo lo vamos a dibujar hacia abajo. Más no lo vamos a dibujar en esta dirección, ¿sí? Sino que lo vamos a dibujar hacia abajo. Ahora, en este caso, que es un plano inclinado, existe algo que se llama, bueno, esta es la fuerza normal. Entonces, resulta que ese peso que yo estoy dibujando, voy a dibujarlo aquí. Resulta que ese peso que yo estoy dibujando, ese vector peso, el peso se representa con la letra W. El peso es un vector y los vectores tienen componentes. Entonces, este vector peso va a tener una componente, digamos, en esta dirección Y, digamos que este sería el eje y esto aquí así sería el eje X, ¿sí? Este sería un eje X, digamos, primado, ¿no? Está distinto al eje X este que está aquí, ¿no? El eje X siempre lo dibujamos horizontal. Y este, digamos, que es el eje vertical, que sería el eje Y, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, tenemos una componente del peso que sería WY, y tenemos una componente del peso que iría en la dirección de X, que sería este WX, ¿sí? Y esto ahorita se los menciono así de manera, no sé, como muy breve, porque ahorita lo vamos a ver, ya está el plano inclinado, están las componentes dibujadas, componente en X, componente en Y del peso. Y ahorita les menciono un poco eso, pero sí quería que vieran de dónde salían eso, ¿no? Y bueno, estamos hablando de aquí de la fuerza, entonces tenemos una que es la normal. La normal lo que nos indica a nosotros, esa fuerza normal es si la masita está sobre la superficie y está haciendo un peso sobre esa superficie, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo también aplica fuerza sobre mí, ¿verdad? Si yo aplico fuerza hacia acá, la mano aplica fuerza hacia arriba. En este caso, si yo aplico fuerza sobre la mesa, la mesa aplica fuerza sobre mí. Una fuerza, un par de fuerza, acción, la reacción, acción, reacción. La reacción es la fuerza que hace la mesa sobre mí. Entonces, esa reacción, si se acaba el peso, ¿verdad? El peso, entonces sería la acción, la reacción sería la normal. Y una característica que tiene esta normal es que es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa eso? Que forma un ángulo de 90 grados. Entonces esa es la definición de la normal, ¿no? Esa es la definición de la fuerza normal. Entonces aquí en este caso también, ¿no? La normal forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, ¿sí? Para tener eso presente. ¿Te quedó claro eso que estoy hablando yo ahí, Juan? ¿O hay alguna duda? No, sí, señor, todo claro. Vale. Creo que tú comentaste en el grupo de Team, ¿verdad? Que para entrar era por el campus. Dicen que es que no me sale. Tengo que entrar, tío. Oigan, a los chicos nada más tienen que compartirle el link. Ya les comparto el link que se los había compartido hace días. Se lo había compartido ¿o fue qué día? Bueno, no me sale aquí el día, pero bueno. Se lo voy a reenviar si puedo. Si puede conectarse si puede uno a la tarea 3. Lo voy a comentar aquí con un puntico para que la gente entre, ¿sí? No sale qué día fue, pero bueno. Vamos a mirarlo aquí aquí, taca, taca. Sí, física general, voy a ver si aquí sale. No me sale el día en que lo envié. Fue el viernes. El viernes envié estas informaciones, ¿sí? Entonces, el link del CIPA de hoy es este, que es el link que hemos estado utilizando. Entonces, ahí está el link para que la gente se conecte. Entonces, sigo aquí.
Estoy aquí. Ahí estás viendo lo que estoy compartiendo, ¿cierto, Juan? Estoy aquí, sigo Sí, aquí. señor, Vale. ahí estoy Ahí vamos viendo. bien, Juan. Vale, entonces, bueno, hemos hablado de la fuerza normal. Ahora, existe otro tipo de fuerza que se llama fuerza de fricción. Entonces, por ejemplo, tenemos este mismo material aquí, ¿verdad? Voy a ver si yo puedo borrar eso. Borrar. Bueno, si yo tengo ese material allí, yo tengo ese material y yo vengo y lo muevo, va a haber, digamos, una fricción entre el material y la superficie, entre esta línea y el material, va a haber una fricción allí. Y entonces aparece algo que se llama fuerza de fricción. Dice, fuerza que actúa sobre la superficie de cuerpos en contacto. Es de sentido opuesto al desplazamiento. Es decir, si el material se está moviendo hacia acá, la fuerza de fricción va en sentido contrario. Que aquí le hacen un zoom, ¿no? Digamos que este es el material este que está aquí. Entonces la parte de arriba en este pedacito, o sea, en este pedacito le hacen el zoom. Tenemos una parte aquí como color naranja y la parte de la superficie sería como un color gris. Entonces se ven aquí como unas rugosidades, que es lo que mostraría que cuando se están moviendo las superficies hay una fricción allí, se conectan y es por eso que se genera fricción. Una forma en la que nosotros experimentamos la fricción es, por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestros zapatos, los analizamos ahora y los analizamos dentro de 2 años. Nosotros vemos que están un poquito desgastados la suela de los zapatos. Entonces significa que sí hay una fricción, que sí existe, que sí es real, ¿verdad? Sí se desgasta. Solo que en estos materiales nosotros, el ser humano, no lo logra observar muy fácilmente. Solo de pronto con cálculos, ¿no? Algo muy detallado, muy específico, muy cuantitativo. Ahora, existe otro tipo de fuerza que se llama el peso, es la fuerza de atracción con la cual la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de la misma. Entonces, este peso que yo había dibujado ahorita, lo que significa es la fuerza de atracción con que la Tierra atrae los objetos. Ese es el peso, ¿no? Y ese peso no es más que multiplicar masa por gravedad. Voy a borrar estas cosas, pero bueno, no, al parecer no lo va a dejar. Quiero hacer una prueba. Entonces, Eh, entonces, tenemos también otra fuerza que se llama la tensión. Entonces, aquí tenemos un objeto, y en este objeto nosotros hay una cuerda, ¿no? Entonces, si el objeto, digamos, se está moviendo hacia la derecha, si se mueve hacia la derecha, entonces aparece una tensión en la cuerda hacia la izquierda. Entonces, la tensión no es más que una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que aparece en las cuerdas, ¿de acuerdo? En las cuerdas o en una cadena. Dice la tensión hace relación a la fuerza presente sobre una cuerda, alambre ligero, materiales en los cuales su longitud es mucho mayor que el área de la sección transversal. Ok, entonces tenemos otra fuerza que se llama la tensión. Bueno, entonces aquí ya entramos a lo que se llama la primera ley de Newton. Y que la idea, el objetivo, por ejemplo, que tengo es por lo menos hacer 2 ejercicios de la primera ley de Newton y ver si nos da tiempo de hacer un ejercicio de la segunda ley de Newton. Todo esto que estamos hablando aquí son, nuevamente, son herramientas para que ustedes resuelvan los ejercicios. Como tal, no se resolverán los ejercicios de la tarea, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Dice, primera ley de Newton, ley de inercia. Todo objeto continúa en su estado de reposo de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Si sobre un sistema se cumple, bueno, entonces, para que se cumpla la ley de Newton, la ley de la inercia, la sumatoria de fuerza es igual a cero. Dice, el sistema permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que yo les comentaba. Ahora, recordando que la sumatoria de fuerzas, según la segunda ley de Newton, aquí recurro a la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual, perdón, a masa por aceleración.
Para que esto sea cero, significa que la masa sea cero o que la aceleración sea cero, ¿sí? Que la masa sea cero o que la aceleración sea cero. Pero ¿qué sucede? Que la masa no es cero. Por lo tanto, la que es cero es la aceleración. Entonces, para que la aceleración sea cero, ¿qué debe suceder? Bueno, entonces nosotros tenemos que recordar que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial, sí, viendo tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, para que esta expresión sea cero, ¿qué tiene que suceder? Que lo de arriba sea cero o que lo de arriba y lo de abajo sea cero. Como el tiempo está corriendo, el de abajo no va a ser cero. Y si fuera cero, quedaría indeterminado. Por lo tanto, lo que es cero es lo de arriba. Y para que lo de arriba sea cero, significa que la velocidad final sea igual a la velocidad inicial. Y eso significaría que la velocidad sea una velocidad constante. ¿De acuerdo? Y una velocidad constante es la velocidad cero o una velocidad constante. Entonces, esta ecuación lo que nos quiere decir es que el cuerpo va a estar o en reposo o a una velocidad constante. Me pregunto si me di a entender allí, Juan. Sí, señor, claramente. Vale, perfecto. Me alegra que me va entendiendo allí. Bueno, entonces yo creo que esto sí lo puedo borrar. Vamos a ver. Borrador. Dice borrar todas las entradas manuscritas de los países. Ah, perfecto. Ojalá me dejara borrar el anterior. El anterior no me lo deja. No sé por qué no me dejaba, pero bueno. Bueno, voy por aquí. Usted dice, piense, ok, esto es lo que, el cinturón, ok, esto es lo que dice que, bueno, esto es lo que yo les decía, que cuando va el carro derecho dobla, nosotros permanecemos en esa dirección y por eso sentimos que nos movemos hacia otro lado. Ahí experimentamos la ley de la inercia. Ahora, aquí hay un ejercicio, ¿sí? Ya aquí ya algo aplicativo, Juan, de la primera ley de Newton, que lo que nos dice la primera ley de Newton es la sumatoria de fuerza es igual a cero, que lo que significa es que el cuerpo está en reposo o a velocidad constante. Entonces, un objeto que vaya a velocidad constante, a eso se le llama un cuerpo que está en reposo. ¿Cuándo no se le llama un cuerpo que esté en reposo? Cuando esté acelerado. Cuando la sumatoria de fuerzas tenga una aceleración por aquí, masa por aceleración. Pero si es cero, significa que el objeto puede ir a movimiento con velocidad constante, rectilíneo uniforme, o que el cuerpo esté en reposo, esté quietecito. ¿Sí? Puede suceder eso. Entonces, aquí veamos un ejercicio. Dice, si la magnitud de las fuerzas uno y 2, esta fuerza y esta fuerza son iguales y el ángulo entre ellas es de 90 grados, calcule la tercera, aquí dice fuerza, aquí dice fuera, pero es fuerza, en términos de las dos primeras. ¿Cuál es la tercera fuerza? F3, sí, esta que está aquí. La tercera fuerza en términos de las dos primeras, en términos de F1 y F2. Si el punto de intersección de las fuerzas está en equilibrio mecánico, es decir, este punto está en equilibrio mecánico, es decir, que su sumatoria de fuerzas es cero. Para que un punto, lo que habíamos dicho, para que el celular ahorita estuviese quieto, tanto las fuerzas hacia arriba como hacia abajo eran iguales, como la de la derecha hacia la izquierda eran iguales, como las que van hacia acá o hacia acá eran iguales. Entonces aquí que tenemos que tener en cuenta que hay dos fuerzas, que tenemos dos fuerzas y que estas fuerzas a su vez tienen componente en X, tienen componente en X y tienen componente en Y. Y después que tengamos esas fuerzas en X y en Y, lo que tenemos que hacer es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y ver si son igual a cero. Eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser, digamos, el ejercicio. Para eso voy a tomar una captura de pantalla aquí en la tablet y me lo voy a llevar a las notas para intentar para hacer el ejercicio. Pero voy aquí compartir pantalla para ahora. Y ahí creo que estoy compartiendo el blog de notas. Le voy a dar uno nuevo.
Ya ahí se ve la tablet compartiendo, ¿verdad? Le doy aquí, insertar imagen. Sería esta, realizado. Bueno, ahí ya salió. Bueno, ahí lo veo cierto, Juan. Sí, profe, si lo puede agrandar un poquito, mucho mejor. Vale, vale, sí. Tienes razón. Vamos a colocarlo aquí, un poco más grande. No se colocó más grande. Ah, sí, ahí se colocó un poquito más grande. Sino que veo que está como lento. O sea, yo voy moviendo algo. Es que estoy conectado con mis datos. Bueno, veo que hay otra persona conectada. Dos más, creo. Parece perfecto que se conectaron más. Listo. Entonces allí se ve, ¿no? Allí se ve, porque nos están preguntando un poco. Allí, Sí, profe, ahí mejoró. listo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver ese ejercicio, ¿sí? Entonces, para resolver ese ejercicio, yo lo voy a dibujar nuevamente. Yo voy a tratar de dibujarlo. Está escribiendo maluco. No sé cómo arreglar, pero esta vez escribe mejor. Bueno, algo así es el dibujo, ¿no? Algo así. Esto es 90 grados. Pues, eh, algo así aproximadamente, ¿no? La tercera fuerza. Lo que nos dicen es que este punto, aquí donde está ese nudo, donde se intersectan las tres fuerzas, está en equilibrio mecánico. Quiere decir que como aquí tenemos una fuerza que es F2 y aquí tenemos una fuerza que es F1, resulta que esas fuerzas tienen componente, ¿verdad? Aquí F2 va a tener una componente en X que sería F2X y F1 va a tener una componente que sería F1X. Sería F1X. ¿Sí? Y también tiene una fuerza que es F1Y, ¿no? Y F2 también tiene una fuerza en Y que sería F2Y. ¿Sí? Que estas fuerzas, estas componentes de F2Y y F2X, ¿tá? Vectores, vectores. Yo lo podría dibujar aquí, lo podría escribir en esta parte, ¿no? Como este tamaño F1Y tiene el tamaño de F1Y, y que está acá. Y F2Y lo podría dibujar aquí al ladito, F2Y. Me pregunto si me di a entender allí, Juan, los Sí, proyectos. sí, profesor, sí. El F1Y lo coloco ahí, el F2Y lo coloco aquí. Y en últimas, son estas dos fuerzas las que van a hacer F1Y y F2Y son las que le van a hacer fuerza hacia arriba a la fuerza F3, a la fuerza F3 que va hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Bueno, entonces ya aquí, ya ahí tenemos las fuerzas que interactúan en nuestro sistema. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Lo que nos dice la primera ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de fuerza en X es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Eso es lo que significa la sumatoria de fuerzas. En este caso tenemos un sistema de dos dimensiones, por eso tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, si nosotros queremos hacer la ecuación sumatoria de fuerza en X,
nosotros tenemos que ver es qué fuerzas hay en X. Veamos, está esta fuerza y está esta fuerza. Entonces, si yo reescribo esa ecuación, yo puedo decir, bueno, la fuerza de 2 en X como va hacia la derecha, vamos a decir que esa dirección es positiva y fuerza 2, 1X como va hacia la izquierda, vamos a decir que es negativa. Entonces, esas fuerzas que van en X serían fuerza 2X menos fuerza 1X. Esa sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora, si yo quiero hacer la ecuación sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cuáles son las fuerzas que van en Y? F2Y y F1Y. Entonces, si yo la sumo, entonces yo voy a decir que las que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Entonces, yo voy a tener F1Y más F2Y. ¿Qué fuerza va hacia abajo? F3, ¿verdad? F3. Estoy teniendo en cuenta toda esta fuerza que está en F1Y y F3Y. ¿Entendido esa parte allí, Juan? Sí, profesor, claramente. Vale, perfecto. Ok, entonces, esto, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, lo que nos dice, lo que nos preguntaba el ejercicio, nosotros nos dice es, calcule la tercera fuerza, o sea, nos están preguntando por F3. En la tercera fuerza en términos de las dos primeras, o sea, que dejemos F3 en función de F1 y F2. Entonces yo, de esa ecuación, de esa tercera ecuación, yo podría despejar F3, pues F3, F2, F3, F3, si yo lo despejo de esa ecuación sería F1Y más F2Y. Pero la pregunta ahora sería quién es F1Y y quién es F2Y, ¿verdad? Son las componentes en Y de esa fuerza, ¿no? De esa fuerza F2. Entonces nosotros podemos utilizar las identidades trigonométricas. Ya nos dimos cuenta que este ángulo entre F1 y F2 era 90 grados. Si lo parto a la mitad, significa que esto aquí es 45 grados y esto aquí es 45 grados. Aquí utilizamos algo de geometría. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es también 45 grados y este ángulo que está aquí también es 45 grados. Hasta ahí vamos bien, Juan. Sí, señor, para una suma de 180 grados. Exacto, exacto. Entonces, como tenemos eso, nosotros recordamos de las identidades trigonométricas, si nosotros decimos seno de 45 grados, yo creo que lo está escribiendo, entonces, yo lo escribo más delgado como le haré aquí o aquí. Darle aquí a ver, creo que aquí lo escribo bien, creo. Entonces, si yo escribo seno de 45 grados, el seno del ángulo, de este ángulo es cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto de 45 grados? De ese ángulo de aquí de 45 grados. F2Y, cateto opuesto sería F2Y. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa en este triángulo? F2, el vector F2. Hasta ahí vamos bien. Entonces, yo aquí digo entonces, si yo despejo F2Y sería F2 por seno de 45. F2 sería F2 seno de 45 grados. ¿Entendido esta parte, Juan? Sí, señor. Vale, entonces ya sé quién es F2Y. De la misma forma, de este lado, digo también, seno de 45 grados es cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de este lado? F1Y. El opuesto a este ángulo es este cateto opuesto. F1Y entre la hipotenusa de este lado, la hipotenusa de ese triángulo es F1. Entonces, si yo despejo F1Y, sería F1 seno de 45 grados. Entonces ya yo aquí tengo quién es F3. F3 es F1Y, que ya he determinado que F1Y es F1 seno de
45 grados. Y F2Y es F2 seno de 45 grados. Entonces, fíjense que aquí está F3 en función de F1 y F2, porque seno de 45 es un numerito constante, ¿no? Ya está definido. Entonces, F3 allí ya está en función de F1 y F2. Entonces, si nosotros le diéramos valores, a F1 y a F2, pero nosotros dicen que la magnitud de las fuerzas 1 y 2 son iguales, entonces nada más le tenemos que dar un valor a esa fuerza. Vamos a decir que a F1 y F2 son iguales a, ¿qué será? 50 newton. Entonces yo aquí colocaría que la fuerza 3 sería 50 newton, seno de 40 seno, seno de 45 grados, más 50 newton, que es F2, seno de 45 grados. Entonces yo noto que los dos términos son iguales. Entonces yo simplemente escribo F3, F3 es igual a 2 veces 50 newton, seno de 45, ¿no? Dos veces esto. Una vez, dos veces, entonces dos veces esto. Ahora yo meto en mi calculadora de 45, ¿cuánto me da? Primero confirmo que mi calculadora esté bien. Seno de 30 yo sé que tiene que ser un medio, entonces en la mía veo que está bien, entonces hago seno de 45 grados, a mí me da 0,7071, ese número por 2. A mí me da 1,41, que en mi calculadora me borra un dígito, por ahí está como dañadita, entonces no logro verificar el otro número. ¿Lo podrías hacer, Juan? Porfa. Uno Yo creo que punto 4142. exacto, 1,41, 42. Entonces ese sería el valor de la fuerza 3. Fíjense que Newton, ¿no? Esas unidades de Newton. Fíjense que así sería un ejercicio de primera ley de Newton, aplicando la primera ley de Newton. Y fue bastante sencillo. Y comprobamos el equilibrio, digamos, mecánico en el punto donde se conectan las tres fuerzas. Entonces, este ejercicio pues le ayuda a tener herramientas para resolver más adelante sus ejercicios. Aquí hay otro ejercicio, vamos a hacerlo, a ver. Mm, le hago un toque, para que me haga tomarle foto. Ahí ya está. Bueno, acá, voy a ver. Voy a ver si a ver si le puedo tomar una foto. Cámara. Una foto aquí. Y ahora que tengo las fotos, me las traigo acá a la mente. ¿Estás viendo lo que estoy haciendo en la tablet, verdad, Juan? Sí, No te está señor, ahí se saliendo está ahí viendo armado. claramente. Vale. O sea, salió cuando le tomé foto a algo. Me pregunto eso. No, no, solo lo de la tablet. Vale, vale. Bueno, fíjate que ahí estoy compartiendo la imagen, sí. Recortar.
allí. Bueno, ahí se ve la imagen por lo menos. Allí, Juan, ¿estamos bien? Señora, ahí se ve la imagen. Vale, vale. Entonces, en esta nos dice, calcule cada una de las tensiones. Entonces tenemos T1, T2 y T3. En las cuerdas, que mantiene equilibrio estático a la masa M de 15 kilogramos, mostrada en la figura. En la figura. Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos que hacer? Voy a dibujar eso. Voy a dibujar ese, para tenerlo más claro. Algo como así. Algo como así. Como así. Aquí tiene una masa M. Aquí esto le llaman T3. Este T2. Esto es una tensión T1. Un ángulo 60 grados. Ya en el próximo CIPA hablamos de más de la segunda ley de Newton y de otros temas. Entonces, bueno, lo que nos dicen en este es calcule cada una de las tensiones. Entonces, lo que nos dicen es que este punto que intersecta T1, T2 y T3 está en equilibrio mecánico. Entonces, si eso sucede, significa que las fuerzas que van en X hacia la derecha y hacia la izquierda son iguales. Las que van hacia arriba en Y, hacia arriba y hacia abajo son iguales. Entonces aquí nosotros podemos dibujar esta componente que sabemos que sería T2X. Y hacia acá vamos a dibujarlo mejor entrecortado. Vector T2X y este sería T1X. T1X. Y hacia arriba tendríamos T1Y. Y hacia acá arriba también tendríamos T2 en Y. Entonces, que uno lo podría proyectar aquí nuevamente. La fuerza que va hacia arriba que sería T1Y y proyectar T2Y. Sería, digamos, hasta aquí más o menos. T2Y. Entonces, cuando tenemos este diagrama, nuestro dibujo, podríamos entonces plantear la ecuación que queremos resolver, que es que sumatoria de fuerzas es igual a cero, que esto es sumatoria de fuerza en X igual a cero y sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Entonces veamos las fuerzas que están en X, ¿quiénes serían? Entonces sería T2X menos T1X igual a cero. Ahora las fuerzas que están en Y serían T1Y más T2Y menos T3 igual a cero. Entonces lo que nos está pidiendo a nosotros es que hallemos quién es T1, quién es T2 y quién es T3. Tengamos en cuenta que la tensión que recibe la cuerda 3 es debido a la masa. Y la masa que nos dan a nosotros es una masa de 15 kilogramos. Masa igual a 15 kilogramos. De la masa. Entonces, si esa es la masa tiene un peso que es masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, masa por gravedad, entonces sería el peso, el peso que va hacia abajo sería la misma tensión, ¿no? Que es la cuerda la que está agarrando esa masa. Entonces, si multiplicamos
15 masa por gravedad, esa sería la tensión T3, ¿no? La tensión T3, voy a escribirlo bien. La tensión T3 sería masa por gravedad. La masa que es 15 kilogramos por la gravedad que es 9,8, eso nos da a nosotros, vamos a ver, 15 por 9,8 nos da 147. Esto es igual a 147 newton. Entonces ya tenemos la tensión T3, ¿sí? Recordando que masa por gravedad, es decir, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, nos da los newtons. Hasta ahí, Juan, vamos bien. Sí, señor, ahí vamos bien. Entonces, si nosotros entonces tenemos dos ecuaciones en nuestro ejercicio. Entonces, de esas dos ecuaciones, de la primera ecuación podemos despejar algo, pero esta segunda ecuación la podemos, digamos, reescribir. Ya tenemos la tensión T3, 147. O sea, ya este valor ya lo tenemos. Lo podríamos reescribir, pero bueno, dejémoslo como está. Entonces, lo que nos piden a nosotros hallar es que hayamos cuánto es la tensión 1, cuánto es la tensión 2 y cuánto es la tensión 3. Ya la tensión 3 la tenemos. Entonces, si nosotros reescribimos estas ecuaciones, voy a reescribir la primera ecuación. Lo que nos dice es P2X, la tensión 2 en X. Esta tensión 2 en X vamos a escribirla. Nosotros, si tenemos un vector, nosotros tenemos y nosotros tenemos el vector T2, ¿verdad? Ese vector T2 tiene componente en X, que es T2X, tiene T2Y, como se muestra allí. Y nosotros sabemos que la componente en X, nosotros la podemos calcular, con el coseno del ángulo este que esté aquí. Veamos que esto es un triángulo rectángulo. Esto aquí forma 90 grados y 60 allá arriba, por lo tanto este ángulo es 30 grados. Por lo tanto, este es 30 grados. Entonces, nosotros podríamos en ese triángulo decir lo siguiente, es decir, seno de 30 grados, seno de 30 grados, seno de 30 grados es igual a quién? A cateto opuesto a ese ángulo. ¿Cuál es el opuesto de ese ángulo? T2Y, ¿verdad? El lado T2Y. Sería T2Y sobre la hipotenusa de ese triángulo que se formó ahí a la derecha. La hipotenusa de ese triángulo es T2. ¿Está conmigo, Juan? Sí, señor, aquí vamos. Entonces, si yo despejo esto, entonces T2Y, T2Y sería T2 seno de 30 grados. Y ahí tengo quién es T2Y. Y de ese mismo triángulo yo puedo aplicar la identidad trigonométrica del coseno. Coseno de 30 grados es igual a quién? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente de esos 30 grados es T2X. Coseno de 30 es cateto adyacente, que sería T2 en X sobre la hipotenusa del triángulo, que es T2. Entonces, T2X sería igual a T2 por coseno de 30 grados. De la misma forma, miramos en el triángulo que está a la izquierda. Entonces veamos, aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Si este ángulo que está acá arriba es 53, para completar los 90, serían 7, serían 37 grados aquí. Aquí serían 37. Y por lo tanto, este ángulo que está aquí es 53. De tal forma que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180, ¿verdad? Entonces 90 más 53 más 37 nos da 180 grados. Entonces, así como hicimos para el triángulo de la derecha, utilizamos las entidades trigonométricas del seno y del coseno,
lo podemos hacer para el otro triángulo, el triángulo de la izquierda. Entonces podemos decir, bueno, el seno de 53 grados es cateto opuesto a ese ángulo, T1Y. T1Y entre la hipotenusa en este triángulo, que es el triángulo con la hipotenusa T1. Entonces, T1Y es igual a T1 por T1 seno. T1 por seno de 53 grados. Y en el lado izquierdo, en el triángulo del lado izquierdo, también tenemos entonces coseno de 53 grados, ¿verdad? El coseno de ese ángulo es el cateto adyacente. El adyacente es el lado T1X. T1X entre la hipotenusa T1. Entonces, T1X es igual a T1 coseno. T1 coseno de 53 grados. Entonces, ya aquí tenemos todas estas variables de T2X, T1X. Miren, T1X lo tenemos aquí. T2X lo tenemos aquí. T1Y lo tenemos aquí. T2Y lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos todo para reescribir nuestras ecuaciones. Entonces vamos a reescribirlas, ¿sí? Entonces si reescribimos nuestras ecuaciones, la ecuación, digamos, 1, bueno, sí, si estoy reescribiendo 1, la ecuación 2, entonces si yo reescribo en 1, de la ecuación 1, voy a escribir entonces T2X, pero T2X es ¿quién? Es T2 coseno de 30 grados. Estoy escribiendo esta ecuación, pero T2X es este T2X. Menos T1X, pero ¿quién es T1X? Es esto que está aquí, menos T1 coseno de 53 grados. Esto es igual a 0. Hasta igual Sí, señora, ahí vamos bien. de la ecuación 2. Voy a reescribir la ecuación 2. La ecuación 2 tiene T1Y. Creo que T1Y está aquí, que sería entonces, T1Y sería T1 seno de 53 grados más T2Y. Pero ¿quién es T2Y? Aquí está T2Y. T2 seno de 30 grados menos T3, pero ya habíamos que 147 newton, menos 147 newton igual a 0. Entonces yo ahí he reescrito las. Y cuando tengo esas dos ecuaciones, pues fíjense que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? T1 y T2. T1 y T2. En las dos ecuaciones las incógnitas son T1 y T2. Entonces, una única respuesta, ¿sí? Una única solución. Y entonces, ya aquí ya se acaba, digamos, la física y ya entra la matemática, que es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, yo aquí, por facilidad, yo de la primera ecuación, yo puedo, digamos, despejar una de las variables. Por ejemplo, de la primera ecuación, yo podría despejar T2. De la ecuación 1, de 1, de la ecuación 1, yo puedo despejar que T2 coseno de 30 grados es igual a T1 coseno de 53 grados. Y como el coseno se está multiplicando a T2, lo puedo pasar a dividir. Entonces, T2 es igual a T1 coseno de 53 grados entre coseno de 30 grados. Entonces ya yo tengo allí a T2. Entonces, una vez que tengo T2, si yo a esto, por ejemplo, le llamo una ecuación, digamos 3, yo podría reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. 3 en la ecuación 2. Y entonces, si yo reemplazo 3
en 2 yo tendría, voy a reescribir la ecuación 2. La ecuación 2 dice T1 seno de 53 grados más T2. ¿Pero quién es T2? Es, es T1 coseno de 53 grados sobre coseno de 30 grados. Ese es T2. T2, ¿sí? T2 por seno de 30. Por seno de 30 grados. Menos 147 newton. Menos 147 newton. Esto es igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Preguntas ahí, Señor, Juan. vamos bien, vamos bien. Todo claro. Perfecto. Entonces, cuando tenemos esa expresión, aquí, bueno, y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que nos queda esto que está aquí, ¿no? Nos queda, bueno, aquí podemos utilizar identidades trigonométricas y los numeritos de los senos, por ejemplo. Seno de 53 grados. Seno de 53 grados. Eso a mí me da 0,798. Yo lo puedo aproximar a 0,8. 0,798 lo puedo aproximar a 0,8. ¿De acuerdo? Yo puedo colocar aquí T1. Eso digamos que lo estoy redondeando, ¿verdad? Estoy redondeando. Entonces, yo podría hacer una de 53 grados, ya yo sé que es aproximadamente 0,8. Entonces coloco 0,8 veces T1. Más, fíjense que aquí yo tendría seno sobre coseno, seno de 30 sobre coseno de 30. Sabemos que seno sobre coseno es tangente. Entonces tendríamos arriba coseno de 53. Yo voy a hacer aquí coseno de 53 grados. Ahí me da 0,61. Lo redondeo a 0,60. 0,60. 0,6 veces T1 por la tangente de 30, ¿no? Porque seno sobre coseno es tangente. Voy a ver, tangente de 30, me da 0,577. Pero lo redondeamos a 0,58 por 0,58. Menos 147 newton igual a 0. Hasta ahí, Juan, vamos bien. Señores, vamos bien. Vale, entonces yo voy a multiplicar aquí 0,6 por 0,58 por 0,58. Eso me da 0,348. Entonces yo aquí coloco 0,8 T1 más 0,348. Entonces que es 0,35 veces T1 menos 147 newton igual a 0. Yo lo estoy aproximando, redondeando los números. Ustedes los podrían tomar todos los números completos. Lo que observamos aquí en esta ecuación que solo tenemos una variable, que es T1. Entonces ya la idea es despejar ese T1. Y aquí tenemos 0,8 T1 más 0,35 T1. Como tienen el mismo T1, lo podemos sumar. 0,8 más 0,35. Eso me da 1,15. O sea, tenemos 1,15 T1 menos 147 newton igual a 0. Entonces, si yo despejo T1, este que está negativo a este lado de la ecuación lo paso al otro lado positivo, 147 newton entre 1,15. Y eso me daría el valor de T1. Vamos a ver. 147 entre 1,15. Me daría 127 newton. 127,8 newton. Entonces ya tenemos el valor de T1. Y entonces como T2 está en función de T1, lo podemos reemplazar en la ecuación 3. ¿Sí? Ahora, ese T1 podemos llamar, no sé, bueno, no se dice T1. Ahora, de la ecuación esta de que T2
de T2 igual a T1, que es 127.8 newtons, por coseno de 53 grados sobre coseno de 30 grados. Veamos cuánto nos da T2. Yo hago aquí en la calculadora. Coseno de 53 grados entre coseno de 30 grados. Todo eso multiplicando por 127.8. A mí me da, todo esto me da 88.810 newton. Entonces fíjense que tenemos T1, T2 y tenemos el valor de T3 que lo habíamos hallado, que T3 era 147 newton. Y eso es lo que nos preguntaba el ejercicio, cuánto era T1, T2 y T3. Ustedes fíjense que ese diagrama que está aquí de esta fuerza de la tensión 1, tensión 2 y tensión 3 podría ser cuando están sacando un motor de un carro, que muchas veces utilizan ese sistema, ¿verdad? Una cadena en una dirección, otra cadena en otra dirección y la cadena que baja hacia el motor. Entonces podría ser este sistema. Nos dicen que el sistema está en equilibrio mecánico, es decir, el punto de rotación queda fijo. Entonces nosotros podemos analizar el sistema como lo hemos analizado en este ejercicio. Y así hemos resuelto un ejercicio de la primera ley de Newton. Y en próximas clases, en próximos CIPA, podemos resolver ejercicios de segunda ley de Newton. Que para eso voy a mostrarles aquí, digamos, voy a proyectarles acá en la presentación. Voy a ver si me deja compartir ahora acá. Ya. Ok, les estoy compartiendo. Juan, me confirma si les estoy compartiendo la diapositiva. No, ¿verdad? No, creo que no la estoy compartiendo. A ver. Aquí, aquí. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí, ¿verdad, Juan? Juan, ¿me escuchan? Sí, profe, estamos aquí. Vale, ya después, ya en otras citas, si vamos a hablar ya de la segunda ley de Newton. Bueno, desde el ejercicio anterior todo claro, ¿verdad, Juan? Sí, sí, claro, profe. Vale. Entonces, en otro CIPA vamos a hablar de la segunda ley de Newton y de los otros temas que vienen para que les ayude a resolver sus ejercicios. Como les digo, todo esto son herramientas. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? También cuando estamos hablando de segunda ley de Newton, hablamos de algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre no es más que no es más que un diagrama de cuerpo libre no es más que tomar un cuerpo y dibujarle las fuerzas de ese cuerpo. Ejemplo, aquí está este cuerpo, entonces, y aquí está una superficie, hay un peso que va hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, y como esa es una acción, la reacción es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo, que sería la normal. Si lo estamos hablando por medio de una cuerda, entonces ahí aparece una tensión. Entonces, dibujar este cuerpo con estas tres fuerzas, a eso se le llama un diagrama de cuerpo libre. El cuerpo está libre con sus fuerzas. Acá en este caso, digamos, tenemos este plano inclinado y tenemos estas dos masas. Si yo dibujo las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y las fuerzas que actúan sobre este cuerpo por separado, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. En esta fuerza interactúan la tensión y el peso que va hacia abajo, la tensión y el peso que va hacia abajo. Aquí tenemos un peso que va hacia abajo, que sería este, y ese peso tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces la componente en Y es esta y la componente en X es esta. Tiene la normal y tiene la tensión. Y en la próxima ecuación, el objetivo es hacer ejercicios de segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de segunda ley de Newton. Y
Y de todo lo que compete, vamos a hacer también uno de lo de la catapulta, un ejercicio de movimiento parabólico. Pero en la próxima CIPA vamos a hacer un ejercicio de segunda ley de Newton y uno de catapulta, que esto le va a ayudar a ustedes a resolver su trabajo, ¿sí? El trabajo que tienen que hacer, la tarea. Oiga, por acá veo conectado a quién más. Aquí veo conectado, los voy a saludar a todos, a Ana, Pérez, a Angie Loraine, a Edson, a Jesús, a Linda, a Shailene, Sheila, Estefanía del Carmen. Se agregaron personas. No sé si todos estos también estarán conectados. Salen un montón. ¿Ya que todos están conectados? Me gustaría si me confirmara, por ejemplo, Félix, Félix Alexander Díaz, a ver si está conectado. Pues no. O bueno, Shailene del Carmen. Hola, profe. Vale, perfecto. Aquí dice por lo menos 10, seguramente por lo menos 10 están conectados. Oigan, de los que entraron unos minutos tarde, ¿entendieron de lo que hablé? Entiendo que, ajá, si llegaron un poquito tarde, de pronto se perdieron ahí la parte introductoria como para ir conectados completamente. Lo bueno es que queda toda la grabación. Jesús, ¿me escuchó? Tu banda. Profe, ¿qué tema vamos a abordar ahora en la webconferencia de las 6? Todo, bueno, ya te digo, aquí está apuntado en la que yo les mandé. Pues van a hablar acerca del movimiento circular y movimiento parabólico. Esta va a ser la temática, ¿listo? En la próxima clase mi idea es hacerle un ejercicio de movimiento parabólico y de segunda ley de Newton. En mi caso, en el CIPAS. Ustedes tengan en cuenta que existe web conferencia y existe CIPAS. Oigan, aprovechando aquí el espacio, ¿saben que noté? Que pocos enviaron la tarea. O sea, no pocos, pero muchos no la enviaron. Entonces, como que motivarlos a que si hagan los trabajos, importante, conectarse al espacio de tutor en línea. Este espacio de tutor en línea, nosotros los profesores respondemos todas las preguntas que tengan bueno, algunas de las tareas. Algunas preguntas sí son como conceptuales, qué significa la ley, cómo se resuelven las ecuaciones, pero la idea es que ustedes resuelvan sus preguntas de los ejercicios, ¿de acuerdo? No es hacerles el ejercicio, sino guiarlos y explicarles los temas para que ustedes los resuelvan. Es importante recordarles que ahí nosotros estamos conectados los lunes a las 3 p.m. Ustedes se conectan en este link y respondemos preguntas que tengan de los anexos, de preguntas de los ejercicios, en fin, de plataforma, de foro, cualquier duda. Miércoles 10 a.m., jueves 3 p.m., sábado 10 a.m. Entonces, quiero resaltarles estos espacios para que si tienen dudas se conecten, ¿de acuerdo? De igual forma, escribirme al interno. Cuando yo les digo a veces como que estoy como reiterativo que, chicos, cualquier pregunta al interno es para que nos quede toda la información, digamos, relevante o que nos compete a todos, que es importante para todos, que quede en el chat. Porque a veces un chico escribe, oiga, no sé qué significa el ejercicio 1, tengo que hacer la imagen o no imagen. Pues eso es un problema que se le está presentando de manera individual, de manera personal, más no le compete o quizás no le interesa a todos los compañeros del grupo y se pierde información importante del grupo. Entonces quería resaltar eso. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo antes de terminar. Profe, ya me puedo retirar. Vale, sí, claro que sí, Juan. Gracias por acompañarme y por responder cuando te preguntaba si me escuchaba. Eso es muy importante para mí, para yo saber si me escuchan y que estoy dando bien la clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias a usted por su tiempo dedicado. No, con todo el gusto, Juan. Hasta luego. Buen día. No sé si alguien más quiere comentar algo. Voy a terminar la grabación.